Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de los tiempos o el fin de una era, de una época, siempre en todas las personas ha provocado, ha suscitado mucha curiosidad, tanto para el mundo cristiano como para el mundo no cristiano también. Y es importante, queridos hermanos, hacerse todas las preguntas, porque hay una sola manera de conocer precisamente la respuesta, y es a través del estudio de la palabra del Señor, porque allí es el único lugar donde podremos encontrar las respuestas adecuadas a cada una de nuestras inquietudes y a cada una de nuestras dudas. Nuestro deseo, queridos hermanos, en esta tarde es que el Señor bendiga su vida, bendiga su hogar, bendiga todo el entorno donde usted se encuentre en este momento. Bienvenidos una vez más a esta tarde de miércoles, donde estaremos estudiando la palabra de Dios, y para ello debemos tener allí quizás nuestros libros de anotaciones, nuestra libreta, para poder estudiarlo luego con un poco de más detalle. Algunos de los anuncios que tenemos y de los saludos: en el día de hoy la hermana Teresita está cumpliendo un año más de vida, así que le felicitamos en este día, esperando que el Señor le colme de muchas bendiciones en sus 37 años de vida. Como ella dice, que son los mismos números, pero así suena mejor. Así que muchas felicidades para nuestra hermana Teresita, y que siga allí al lado de su familia, cumpliendo muchos años más, en salud, en prosperidad y sobre todo con la bendición de nuestro Señor. Próximamente, hermanos, estaremos reunidos aquí en la iglesia, y para ello estamos tomando ciertas medidas, y nos hemos puesto en contacto con una empresa el que se dedica a distribuir todas las cosas referentes o necesarias para la higiene, para la desinfección, para tener todos los parámetros que el gobierno exige y nos pide para poder reunirnos nuevamente. Debemos tener una certificación oficial de que el edificio ha sido sometido por una empresa a las labores de desinfección y de limpieza. Y para ello también necesitamos, queridos hermanos, la colaboración de todas las hermanas y los hermanos también, para poder trabajar en estas labores de limpieza y de desinfección, que es una tarea que requiere que trabajemos antes y también después de cada uno de los cultos. Y es necesario tenerlo todo en orden. En primer lugar, porque nosotros somos una congregación organizada y tenemos que ser ejemplo de los hermanos, y tenemos que ser también ejemplo para con los de afuera, para con este mundo. Lo segundo es precisamente para prevenir cualquier tipo de contagio que podamos tener. Y en tercer lugar, para prevenir cualquier tipo de inspección que venga y que se nos haga, y pueda devenir en una sanción indeseada para nosotros si es que no cumplimos con estos parámetros legales y reglamentarios. Así que ya diremos todo el procedimiento y todo el protocolo que debemos seguir antes de comenzar esa primera reunión presencial tan deseada por todos nosotros. Así que también diremos con tiempo el día que vamos a comenzar. Ya sé que todos los hermanos están muy ansiosos por venir aquí a honrar, a adorar a nuestro Señor y para compartir el compañerismo cristiano con todos. Pero recuerde que tenemos que cuidarnos de muchas cosas, o sea, de abrazos, de cosas semejantes por el momento, para cuidarnos a nosotros y también para cuidar a los demás. Por el momento lo que debemos hacer es orar. Estaremos orando para que el Señor permita que todas las cosas podamos hacerlas con orden, porque recuerden que Dios es un Dios de orden. Así que cumplamos con todos estos requisitos y esperemos en el Señor. Vamos a buscar la lectura bíblica allí que se encuentra en Mateo 24. Vamos a leer del 1 al 14. No sé si hoy nos dará tiempo a analizar todo lo referente a estas cosas de las predicciones futuras por parte de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a hablar de Mateo 24, que es uno de los textos en la Biblia que nos hablan de las señales de los últimos tiempos. Y vamos a leer allí Mateo 24 del 1 al 14, donde dice Jesús, desde el 1 al 14, 24 del 1 al 14. Jesús predice la destrucción del templo. Comenzamos, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi causa, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Señor y Dios, ha sido leída tu palabra, te damos gracias por ella, porque es una revelación a nuestras vidas y a nuestros corazones, y de manera única y permanente, Señor, y eterna, tú la has dejado para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tener esta palabra, y gracias por haber plasmado allí en ese lugar todas esas verdades, las cuales en este momento vamos a estudiar. Te damos gracias, Padre, por el respaldo de tu Espíritu Santo, el cual te pedimos que sea total en nuestras vidas. Y te pedimos que bendigas cada uno de los hermanos que van a estar escuchando tu palabra. Oh Dios, si hay alguna persona que no ha conocido tu palabra, te pedimos, oh Dios, que tú hables a su corazón, oh Dios, trabajes en su vida y en su mente. Pero que podamos comprender, oh Dios, las razones por las cuales tú nos adviertes cada una de estas cosas tan importantes en estos últimos tiempos. Te pedimos que nos ayudes y nos guardes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, verdaderamente, si vamos al final del capítulo 23, hemos leído parte del capítulo 24, pero si vamos un poquito atrás en el capítulo 23, en el final, nos daremos cuenta que el capítulo 24 es una extensión del 23. Parece lógico, pero no lo es. Muchas veces los capítulos, la mayoría de las veces, se cierran, y cuando comienza un capítulo empieza generalmente con otro tipo de contenido. Pero en este caso, en el capítulo 23 se habla y se deja abierto el tema para las manifestaciones proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Y al final de este capítulo 23 escuchamos el lamento del mismo Señor Jesús por la ciudad santa. Allí en los versículos 37 y 38 del capítulo 23 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, así está diciendo el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fíjense, hermanos, esta última frase que dice nuestro Señor Jesús. Dice el Señor: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en esta última frase estaba citando al profeta Jeremías. Si vamos a Jeremías 22:5, nos dice allí: mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta. Es la misma frase que está utilizando el Señor Jesús. Y en este capítulo 23, en el versículo 1, vemos que Jesús se estaba refiriendo a las multitudes de Jerusalén. Ya no se estaba refiriendo específicamente a los discípulos allí de manera dispersa, sino se estaba refiriendo a grandes multitudes. Posiblemente estaba reunido en el patio del templo, quizás en las gradas, en algún lugar donde podrían hablar en grandes multitudes, pero vemos que esta fue la última vez que Jesús entró al templo. Y en el último versículo de Mateo 23
como si se estuviera despidiendo allí, Jesús nos dice en el versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. A partir de ese momento que Jesús estaba hablando, no lo iban a ver más hasta hacer lo que nosotros llamamos la entrada triunfal de Jerusalén, donde decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, el cual lo estaban esperando allí con vítores, y lo estaban esperando allí con victoria, y lo estaban esperando como si fuera un gran general que venía a libertar a la nación de Israel desde el punto de vista político. Ahora, sabemos que estas fueron las últimas palabras donde Jesús se refirió a esas multitudes, y a partir de ahí solamente les hablaría a sus discípulos, y en algunas ocasiones hablaría para contestar algunas preguntas del Sanedrín. Y para los que me están escuchando y quizás no saben lo que es el Sanedrín, lo que han estudiado la Biblia lo sabrán seguramente, claro, pero quizás muchos me están escuchando y no saben lo que era el Sanedrín. Hay muchas palabras en la Biblia que no son usuales actualmente. Bueno, pues usadas actualmente. El Sanedrín, ¿qué era? Bueno, pues era la Corte Suprema de la Ley Judía, donde tenían la misión o tenían la misión de administrar la justicia. ¿De qué manera? Pues interpretando la ley y aplicando la ley o la Torá, que era la ley sagrada en aquellos tiempos. Básicamente el Sanedrín era como la asamblea o el consejo de ancianos del pueblo de Israel. Bien, ahora llegando a este capítulo 24, a partir del versículo 1, allí vemos cómo los discípulos no estaban entendiendo la trascendencia de las palabras de Jesús, como casi en todo momento a través de su ministerio, de los 3 años del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y básicamente ellos lo que estaban eran admirados, estaban sorprendidos y también quizás confundidos, mirando aquella construcción grande y aquellos edificios diferentes del templo. Recuerden que el templo de Jerusalén tenía varios edificios. Y allí en Mateo 24:1 lo dice claramente. Mateo 24:1 nos dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Realmente era una construcción grande, una construcción fastuosa, podríamos decir, elegante, una construcción grandiosa. Y esa construcción había sido decorada, había sido terminada, construida por Herodes el Grande. Recuerden que habían varios Herodes, los cuales hicieron mucho daño al pueblo de Dios. En este caso, Herodes el Grande fue quien construyó este templo. Pero Jesús profetizó que ese templo iba a ser destruido. Y en el versículo 2 lo dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esta profecía, como todas las profecías, se cumplió de una manera cabal, se cumplió de una manera perfecta. Recuerden que aproximadamente 40 años después, y recuerden que 40 años equivale a una generación en la Biblia. Bueno, pues 40 años después el ejército romano, el cual dirigido por el emperador Tito, sitió la ciudad de Jerusalén y la destruyeron completamente. Y vemos que la ciudad y el templo también fueron destruidos ese mismo año de su conquista. Hermanos, la destrucción del templo allí de Jerusalén fue un acontecimiento. Fue un acontecimiento importante para la historia. También fue un acontecimiento extremadamente importante para la tradición judía. Y también es un acontecimiento importante para nosotros, para la teología cristiana, porque este evento vemos que fue relatado de una manera detallada por aquel famoso historiador Flavio Josefo, el cual es uno de los historiadores más creíbles de la época. Y de esta manera literal, como dice aquí la palabra de Dios, vemos que se cumplieron esas palabras proféticas de nuestro Señor. El templo fue totalmente destruido y solo quedó una pequeña porción, una pequeña parte de los cimientos de esos muros, y a ese muro actualmente se le conoce como el Muro de los Lamentos, que seguramente usted ha visto, y hay muchos que yo sé que han visitado ese lugar. Recientemente la hermana Vicky estuvo allí en este lugar. Así que allí vemos, queridos hermanos, todas estas cosas. Y antes de buscar allí las señales del fin en la revelación del Monte de los Olivos, que era como se llamaba aquella elevación que estaba en aquel lugar muy cerca al templo, vemos que una vez salieron del templo van hacia ese lugar, Jesús y sus discípulos.
el cual quedaba allí en la entrada, frente a la entrada del templo. Y los discípulos comenzaron a preguntar detalladamente sobre esos acontecimientos futuros de Jerusalén y también sobre el retorno y sobre el regreso de Jesús a la tierra. Y le preguntaron sobre su regreso porque en ese momento realmente ya sabían que Jesús iba a morir y Jesús iba a resucitar. Y es paradójico porque incluso sabiendo eso, conociendo esas cosas, vemos cómo la mayoría de sus discípulos le abandonaron y solamente quedó allí el apóstol Juan, y el otro que quedó un poco cerca pero que no estaba completamente involucrado con ellos fue Pedro. En aquel caso eran discípulos, no eran apóstoles todavía. Y Pedro estaba allí en aquel lugar mirándole de lejos, y vemos también como mucha gente le preguntaba que si era uno de ellos, y Pedro negó rotundamente, y cuando lo hizo 3 veces recordó cuando Jesús le dijo que el gallo iba a cantar después que le negara 3 veces, lo cual fue y lloró amargamente por ese pecado. Pero después vemos la restauración completa del apóstol Pedro, ya siendo apóstol, cuando retomó el lugar que le correspondía. Y Mateo 24, el versículo 3. Vamos a comenzar ahí hablando de las señales del fin. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense, queridos hermanos, qué interesante. En esta ocasión, los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? Pues lo que verdaderamente los discípulos querían saber era una fecha específica. ¿Cuándo va a ser? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de 10 años? Pero Jesús no habló de ninguna fecha específica, sino que más bien les habló de las señales que habían antes de su retorno, las señales que precederían su regreso. Ahora, ¿cuáles son esas señales de las cuales Jesús quiso hablar? En primer lugar, estuvo hablando de los falsos mesías. Y allí en los versículos 4 y 5 de ese capítulo 24 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, el Señor advierte a sus discípulos, en primer lugar, a estar en guardia contra esos falsos maestros. Lo primero que les dice allí, fíjense en el versículo 4, dice: mirad que nadie os engañe. O sea, desde el comienzo, Jesús les advierte a los discípulos que muchos serán engañados mientras están esperando su regreso. Y han habido tiempos en la historia de la iglesia, tristemente, donde se han hecho predicciones por muchas personas. No sé si estas personas quieren tener un lugar preponderante en el mundo o un lugar destacado donde quizás su nombre sobresalga por encima de los demás. Y vemos que hay muchos incautos que han creído básicamente en todas estas predicciones, las cuales sabemos que han resultado en una gran decepción para aquellas personas también que han creído en ellas, en esas predicciones. Por ejemplo, la historia recoge una supuesta profecía de un señor llamado William Miller, el cual dijo que el Señor iba a regresar en el año 1846. Pero cuando esto no sucedió, evidentemente hubo una gran decepción. Y hay muchas sectas también en el mundo que han hecho varias predicciones acerca de el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y cada vez que ven que realmente no tiene resultado, se cambia completamente de fecha y dicen que no, que ha sido en el mundo espiritual, o simplemente han cambiado de historia. Otros han pedido disculpas, pero vuelven a poner fechas, etcétera. Y recuerden que el mismo Señor dijo: ni aún los ángeles del cielo saben cuándo voy a retornar. Solamente lo tiene Dios en su sola potestad. Así nos respondía también el Señor Jesús en otra porción de la palabra de Dios. Y hay muchas otras cosas que se han predicho, como por ejemplo el calendario maya decía que en el año 2012, en diciembre, se iba a acabar el mundo, etcétera. Más antiguo, o sea, mucho antes, también hubo predicciones que en el año 1666 se iba a acabar el mundo por el tema de los años, el año del 666, el símbolo o el signo o el número de la bestia, etcétera. Pero todas esas personas han tenido un fracaso rotundo
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es explícita y es muy clara, diciendo que como ladrón en la noche, así vendrá el Señor cuando nadie lo espera. Y así sucesivamente a través de la historia, queridos hermanos, ha habido muchas predicciones que realmente no están sujetas a las Sagradas Escrituras. Y actualmente vemos que en muchos lugares se levantan falsos maestros, los cuales no están en correspondencia con la sana doctrina ni con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mencionan a Dios, mencionan a Cristo, mencionan ciertas cosas para por lo menos tener credibilidad. De otra manera, no podrían tener esa credibilidad que ellos hablan, de la cual ellos hacen este tipo de cosas. Pero sabemos evidentemente que ninguna de las cosas y ninguna de las predicciones que pueda hacer el hombre van a ser la verdad que el Señor Jesús nos ha querido mostrar en su palabra. Y allí también en los versículos 23 al 26 de Mateo 24, vamos a ir un poquito más adelante. No hemos llegado allí, pero vamos a estudiarlo en detalle, pero quería analizar también estos dos o esos 3 o 4 versículos que tenemos allí. Fíjense lo que dice, queridos hermanos. Versículos 23 al 26 de Mateo. Nos dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Fíjense, también recordemos que el apóstol Pablo, quien nos habló de estos días, allí también en Timoteo, nos lo dice de una manera clara. Dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como comezón de oír, se amontonarán muchos, ¿no?, maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Nos lo dice de una manera clara allí el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro también lo menciona en cierta ocasión. También Jesús predijo las guerras y predijo todas las calamidades que iban a existir. Y siguiendo allí con el texto, en Mateo 24, pero en el versículo 6 y en el versículo 7, nos dice de esta manera: y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Podemos observar, queridos hermanos, que el cumplimiento de estas señales no solamente era una señal que iban a ocurrir en esos años venideros, en esos años que iban a estar cerca del ministerio de nuestro Señor Jesús, en esos próximos 40 años, sino que este cumplimiento de las señales iba a ser doble, porque sucedieron primeramente en torno a la destrucción del templo de Jerusalén en los años 70, pero también son señales que preceden el retorno, el regreso del Mesías. Dice que será principio de dolores, y Jesús nos deja muy claro, y también a sus discípulos en ese momento, que estas señales marcarán el inicio de la tribulación antes de su regreso. Es tremendo, queridos hermanos, observar todas estas situaciones que han existido a través de los años. Y sabemos también que esta destrucción y todas estas cosas, las cuales se han visto en este tiempo, y también las que se vieron en aquel lugar, por ejemplo, la destrucción del año 70 del templo, sabemos que fue el gobernador Tito, el emperador Tito, el cual era romano, el cual llevó allí sus tropas, llevó su gente, sitió completamente la ciudad de Jerusalén, la rodeó definitivamente, completamente, y destruyó el mismo año, destruyó el templo y destruyó también Jerusalén. Ahora, como decíamos anteriormente, es principio de dolores, y esta frase principio de dolores en estos tiempos, ¿qué significa? Es una comparación, es una, podríamos decir, una analogía del alumbramiento de una mujer. De la misma manera que la mujer antes de dar a luz siente esos dolores de parto, los cuales van en incremento, van aumentando. Así mismo, el mundo sentirá esos dolores de parto antes de la llegada del Mesías, y por eso es que en este mundo estamos sufriendo ya las consecuencias.
Y alguien ha dicho que, y no es porque alguien lo diga, sino porque la Biblia ya lo menciona y vemos a través de la Biblia todas estas cosas, es que posiblemente esta sea la última generación en esta tierra. Y así lo podemos creer porque se están viendo cosas terribles, cosas tremendas. Y estamos viviendo tiempos igual que los días de Noé, donde dice que el Señor envió destrucción repentina. Y así mismo estamos viviendo, queridos hermanos, con todas las cosas terribles y tremendas que estamos viendo en este mundo. Y así estamos viviendo, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Abraham, donde existía tanta corrupción que a Dios no le quedó más remedio que destruir completamente esa civilización, esa parte de la humanidad, para acabar también con el tremendo pecado que estaba habiendo en esos lugares. Entonces, queridos hermanos, muchas profecías bíblicas comparan, como les decía anteriormente, la llegada del Mesías con un nacimiento. Y, por ejemplo, en Miqueas nos dice: y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Allí en los demás versículos, en Miqueas 5, del 2 al 4, nos menciona y nos hace una comparación de la llegada del Mesías con el alumbramiento de una mujer. En Isaías 66, a partir del versículo 7, también nos habla, incluso en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis también. En el capítulo 12, a partir del 2, también nos habla y nos hace una analogía del alumbramiento de una mujer en comparación con la llegada del Mesías. Jesús, queridos hermanos, explicó que las guerras, las calamidades, los falsos mesías serían solo el principio, pero luego vendrían otras señales que anunciarían su retorno. Y hablaremos de esas señales en el próximo miércoles, en el culto del estudio bíblico de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Así que le esperamos a usted para poder seguir estudiando y aprendiendo cada vez más su palabra. Que Dios le bendiga en esta tarde y que nos permita poder encontrar en su palabra esas verdades eternas que nosotros debemos guardar, asegurar y atesorar en nuestros corazones, porque así lo ha querido el Señor, que escudriñemos la palabra, que miremos también los tiempos, las señales de los tiempos. Dice que cuando el tiempo tiene arreboles, hay que mirar, ¿verdad? Porque quizás se acerca tormenta, etcétera. Queridos hermanos, estemos a cuenta con nuestro Señor, que nuestras cuentas estén bien con nuestro Dios, que nuestras vidas estén en correspondencia con su palabra, y que nosotros verdaderamente tengamos nuestras conciencias también dispuestas para que nuestro Señor hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones con sinceridad de corazón. ¿Para qué? Para que nosotros con esa sinceridad podamos presentar nuestras vidas delante de Él como sacrificio vivo, santo y agradable, que dice la palabra de Dios allí en Romanos, que es nuestro culto racional. Con lo cual, estemos preparados, estemos ansiosos también por el retorno y la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el cual levantará a su iglesia y estaremos reinando para siempre con Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar un himno y vamos a hacerlo. Es el himno La historia de Cristo diremos. Así tenemos que hacer, queridos hermanos. Tenemos que hablar de la historia de nuestro Señor Jesús a todas aquellas personas que no han escuchado su palabra, pero ya yo creo que básicamente en todo el mundo, casi todo el mundo ha escuchado la palabra del Señor, pero muchos son duros de cerviz, muchos tienen todavía un corazón de piedra, no han ablandado su corazón, pero tenemos que pedir al Señor que toque su corazón con el Espíritu Santo para que puedan realmente convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne y puedan servirle y puedan también tener la posibilidad de poder conocerle y poder agradar a nuestro Dios de la misma manera que un día también tocó nuestras vidas. Así que por eso, por esta razón, hablaremos de la historia de Cristo hasta que Él venga. La historia de Cristo diremos. Es el himno número 284 en nuestros himnarios. Himno número 284. Y vamos a cantar la primera y la última estrofa. Tiene 4 estrofas, pero aquí la pista o el background que tenemos, pues tiene 2 estrofas y vamos a cantar himno 284, la historia de Cristo diremos.
oramos. Señor, te damos gracias porque tú nos dices libertad. Gracias porque fue comprada, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias por tu cuidado, tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que puedas alumbrar nuestro entendimiento para poder comprobar tu palabra, Señor, para poder comprobar esa voluntad que tú tienes para con nosotros, la cual es buena y es perfecta. Te pedimos que nos puedas bendecir en esta tarde y permite que tú bendigas a cada uno de los hermanos y amigos que han escuchado tu palabra. Te pedimos que la revelación de tu Espíritu Santo en sus vidas sea total y sea completa. Gracias porque en ti tenemos paz. Gracias porque en ti, oh Dios, tenemos ese amor completo que tú has derramado en nuestras vidas y corazones, y con lo cual nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de poder también dar a conocer a otros tu palabra. Gracias por tu cuidado y por tu amor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, esperando que el próximo encuentro que tengamos también sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que le ayude a usted a comprender cada vez más su palabra, y que tengamos el deseo de cada día hablar más de Él, que tengamos también el deseo de estudiar cada vez más su palabra y buscar ahí esas verdades escondidas tremendas que están en ella. Y seguramente va a ser de mucha bendición para su vida en todos los sentidos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes es nuestro deseo.